¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Estamos ya por iniciar con la lección número 4 de nuestro estudio, la historia de la Iglesia en el periodo imperial. Vamos a orar, si me lo permite, para poner este tiempo en las manos de nuestro Señor. Y de esa manera, verdad que sea de bendición para usted y para mí este tiempo de estudio bíblico. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. En el nombre de Jesús hacemos esta oración, agradecidos por la oportunidad que nos das de volver a reunirnos en tu nombre para estudiar juntos de este tema. Guíanos, Padre bendito, de principio a fin. Nuestro anhelo es que sea de mucho provecho este tiempo. Por eso es que lo ponemos en tus manos. En Cristo Jesús. Amén. Lección número 4 la hemos llamado a esta clase reacciones sismáticas. Tenemos ahí, en su pantalla, en su monitor, una ilustración en donde tenemos a teólogos, obispos, líderes de la iglesia, ¿verdad?, debatiendo, discutiendo, dialogando, situaciones críticas, situaciones de carácter doctrinal que era importante clarificar para ir tomando una directriz apegada a la palabra de Dios, apegada a la voluntad de nuestro Señor. Y bueno, pues por eso es que este escenario que vemos ahí, ejemplificado con esta ilustración, podemos estar seguros que se repitió, que fue una constante durante este tiempo en el que Constantino asume mucho del control, al menos de la iglesia cristiana, al aprobar al cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Ante esta situación, recordemos, en la iglesia cristiana, en el cristianismo, se empezaron a ver al menos estas tres cosas. Se empezó a ver ostentosidad. En la clase anterior vimos que ante ese fenómeno, vamos a decirlo así, dentro de la iglesia, se desarrolla como reacción un movimiento llamado monacato. Pero no solamente sucedió eso, también ante la mezcla de paganismo con elementos cristianos, en ese sincretismo, también muchos teólogos hicieron evidente su desacuerdo, hicieron evidente sus protestas. De ahí que la clase de hoy inicia al menos con este término, las reacciones cismáticas. También dentro de la iglesia misma, ante diferentes posturas doctrinales, teológicas, hubo muchos desacuerdos. Entonces, sí fue, podríamos decirlo categóricamente, un tiempo de mucho debate, de mucha controversia, y que lamentablemente fue constante, generándose con esto, vamos a decir así, dos tipos de movimientos. Teníamos por un lado los concilios, por otro lado las reacciones cismáticas, que es como estamos comenzando con el estudio de esta ocasión. Vamos detallando un poco más lo que acabamos de mencionar. Pero bueno, ahí tenemos una ilustración que de alguna forma, ¿verdad?, nos ejemplifica cuáles eran los constantes escenarios en el liderazgo de la iglesia, en los teólogos de la misma. ¿Qué es una reacción cismática? Vamos comenzando desde el principio, dijéramos. ¿Qué es una reacción cismática? Bueno, podemos definir a estas de la siguiente manera. Dice, movimientos de carácter teológico, eso debe quedar muy claro, que diferían de la naturaleza de los concilios. Eran la contraparte. Por naturaleza eran dos situaciones distintas. Las reacciones cismáticas surgen a manera de protesta, de desacuerdo ante lo que se veía en la iglesia imperial. Un alarde, un gusto, una ostentosidad, un gusto por la riqueza, una inclinación hacia los bienes materiales. Surge, por ejemplo, el monacato. Lección anterior tocamos el punto. Se desarrolla una reacción cismática también cuando se ve que se hace, si me permite la expresión, una revoltura entre lo cristiano y lo pagano.
Y bueno, pues todo esto, ¿verdad?, fue algo que se repetía con cierta constancia a lo largo de años, siglos incluso podríamos decir. Entonces, que nos quede claro que se trata de un movimiento de carácter teológico y que por naturaleza diferían las reacciones cismáticas de los concilios. Lo explicamos un poco más aquí en este segundo párrafo. Mientras que en un concilio se buscaba la unidad, ubiquemos el concilio de Nicea, por ejemplo, que es del que más hemos hablado, se buscaba la unidad en la creencia de una determinada doctrina. Principalmente el debate se centró mucho en la cristología, es decir, en el estudio que se hacía de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero obviamente había otros tantos temas que también se debatían. Entonces, en un concilio, lo que como cristianos buscamos o buscábamos era, como su nombre lo dice, conciliar ideas y entonces establecer un solo patrón doctrinal, si se le pudiera decir de esa manera. En los cismas tenemos la acción contraria. Al ser una acción contraria, bueno, tiene el título de reacción. Y aquí es al revés. Se desunía, si usted quiere involuntariamente, pero se desunía al cristianismo, tanto en postulados como en sus prácticas. Y es que es obvio, nosotros vamos a practicar algo a partir de la palabra de Dios, de acuerdo a lo que estamos entendiendo en ella o de ella. Entonces, si lo que se está concibiendo o entendiendo de un precepto bíblico es diferente el de usted al de su vecino, entonces obviamente que las prácticas también van a ser diferentes y se va a dar ahí una separación. Si no nos gusta mucho la palabra desunión, bueno, al final de cuentas se daba, como la palabra ya la hemos mencionado, un cisma que generaba por ahí, ¿verdad?, que algunos tomaran una vertiente mientras que otros creyentes se iban hacia otra postura. Y el donatismo es el ejemplo en el que nos apoyaremos para ejemplificar un poco más toda esta situación. Donato de Cartago, en la ilustración que vimos hace unos momentos, bueno, consideramos que se trata de la persona que estaba más hacia la derecha. El donatismo surge, obvio, a partir de todos esos adeptos que se le adhieren a él con lo que él plantea, a partir de una situación que sí tiene que ver con doctrina, aunque también con la práctica de algunos creyentes de su tiempo. Vamos a explicarlo. ¿Cuál fue el factor de desunión? Tenemos aquí tres conceptos que nos desarrollan esta situación. Inciso A. Hay quienes, Donato de Cartago así lo estableció, hay quienes profesan ser cristianos, pero han demostrado que no lo son. Ante la presión del mundo, siendo un poquito más concretos, Imperio Romano, ante la presión del Imperio Romano, han sucumbido, es decir, han manifestado miedo, han manifestado poca fe y se han adecuado a las formas del mundo, del Imperio Romano, contrariamente a lo que dice, por ejemplo, Romanos 12:1, este tipo de creyentes se han adaptado a esa inercia del mundo en contraparte a lo que Dios desea realmente. Entonces, este precepto, este concepto nos debe remontar o llevar hacia atrás a lo que ya en su momento hablábamos en la etapa o en ese estudio en el que vimos un tanto sobre la vida de los emperadores romanos. Seguramente si usted estuvo en ese curso, si usted tomó ese curso, quiero decir, recordará a Diocleciano. Diocleciano promulga un edicto en el cual se obliga a las familias cristianas a rendir culto a deidades paganas. Cuando esa familia, ese grupo de creyentes aceptaban para no morir, para no ser encarcelados, para no morir en el circo romano,
se les daba un certificado de que así lo habían hecho, de que habían obedecido al emperador, y entonces no se les hacía nada, no había represalias. Y entonces, ¿qué sucedía? Que los creyentes que sí estuvieron dispuestos a morir, cuando veían esa tibieza en sus hermanos en la fe, llegaron al punto de decir, ellos no pueden continuar declarándose creyentes, cristianos, y mucho menos decir que forman parte del cuerpo de Cristo con todos los privilegios que eso significa. Entonces, por eso es que le hemos recomendado, ¿verdad? Bueno, nuestra recomendación ha sido estudiar las diferentes lecciones que hemos desarrollado en este curso, en este diplomado, para podernos dar cuenta de cómo solamente se van de alguna manera reciclando con altas y con bajas posturas doctrinales, planteamientos teológicos. De repente algo brota, toma fuerza, se desarrolla, de repente pierde fortaleza, se debilita al grado de que parece que se desaparece del globo terráqueo esa postura doctrinal, pero cuando nos damos cuenta reverdece. Entonces aquí estamos viendo algo equivalente, estamos viendo cómo este líder Donato empieza a adoptar esa misma postura del pasado, diciendo, no, ellos quedan excluidos de las bendiciones que implica formar parte de la Iglesia de Jesucristo. Inciso B. Por lo tanto, ellos, decía, no son dignos de participar en las ministraciones de la Iglesia. En su momento seremos más concretos en este término. Al momento lo diremos así. Desde el inicio lo leo nuevamente. Por lo tanto, ellos no son dignos de participar en las ministraciones de la Iglesia. Es decir, no pueden disfrutar del privilegio de la mesa del Señor, así como de cualquier otra bendición que puede ser transmitida por los ministros de la Iglesia. En su momento, Dios mediante en la siguiente lección, o 2 lecciones más adelante para ser más precisos, estaremos viendo de manera, entre comillas la palabra, obligada, cómo empieza a cimentarse de una manera más específica, más puntual, todos aquellos elementos que le fueron dando vida y forma al catolicismo romano. ¿Será necesario plantearlo? Sí, si queremos entender bien la etapa de la Iglesia en su periodo medieval, en donde ya hablamos de cruzadas, ya se habla de papas y ya se habla del catolicismo como una estructura muy definida. Pero desde esta instancia que estamos nosotros mencionando, ya se hablaba de que los pastores, de que los líderes, los obispos eran sacerdotes, desempeñaban un sacerdocio espiritual por arriba del resto de la Iglesia. Ya había una diferenciación, si se le puede decir así, entre el ámbito clerical y el secular, algo que la palabra de Dios no delimita como tal. Ante los ojos de Dios, sus hijos, las personas que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, por gracia, por misericordia de Él, somos constituidos en un real sacerdocio. Bueno, entonces, Donato establece, estos hermanos que han de alguna manera apostatado de la fe no merecen disfrutar de la Santa Cena. Si aquel creyente dice que quiere ser bautizado, no se le va a ministrar esta ordenanza bíblica. ¿Por qué? Porque ya en su momento, en su oportunidad, hicieron más que claro que realmente no han confiado en Jesucristo. Y entonces empezó de esta manera un debate muy fuerte dentro de la cristiandad. Inciso C. Obispos que ante la persecución entregaron las Escrituras deben ser mencionados y catalogados como traditores. Que si decimos traditor y traidor en este contexto sería sinónimo o es sinónimo. Porque traditor viene de la palabra entregador. ¿Qué estaba pasando o qué llegó a pasar en su momento? Que algunos obispos, ante la presión del Imperio Romano, recordemos, ya no era una presión con la pena de muerte de por medio.
era otro tipo de presión. Te apoyé en la construcción de un templo. Te estoy apoyando en el hecho de que no pagues impuestos. Entonces, factores como estos hacían o hicieron en su momento, al menos en un significativo número de líderes religiosos, que ellos fueran tentados a negar, sino de una manera abierta, su fe en Jesucristo, sí a comportarse de una manera tibia, de una manera débil. Cuando se les demandaban copias de las Escrituras, ellos las entregaban en el entendido de lo que sucedería con eso. Serían quemadas estas copias, serían destruidas. Entonces por eso se les catalogó como entregadores, como traditores, y que en este caso, insisto, es sinónimo de traidores. Entonces esto obviamente, ¿cómo no iba a generar un factor de desunión? Bueno, entonces todo esto, ¿verdad?, liderado por Donato de Cartago. Estamos hablando de que todo este cisma se llevó a cabo en la parte norte de África. Estamos hablando de lo que hoy es Argelia, pero de una manera fuerte fue en esta zona. Sin embargo, este cisma se expandió a toda la zona norte del continente africano. Hablemos ahora de la contraparte. Aquí tenemos entonces a otro líder ceciliano que podríamos resumir su postura doctrinal, aquí lo tenemos desarrollado, pero antes de ello, hablando de esa controversia, pugna, lucha entre estos dos importantes líderes, Donato y Ceciliano, él finalmente, como leemos ahí, fue reconocido como obispo de Cartago. Dentro de ese debate, al final de cuentas, hubo un momento en que todos tenían que reconocer que él se trataba del líder máximo en esa zona, en esa región. Pero obviamente no le fue nada fácil, porque Donato y sus seguidores en repetidas ocasiones, en repetidos intentos, no le reconocieron como tal. Es hasta que Constantino interviene que queda oficializado que él se convierte algo así, ¿verdad?, como el obispo de esa región, el máximo obispo de toda esa región. Bueno, él refuta lo que el donatismo trata de imponer, declarando que las ministraciones de la Iglesia, hablemos en este momento ya de bautismo, cena del Señor, mantienen las ministraciones, una independencia total de quien las ministra o de quien las desarrolla, de quien las aplica. De otra manera, y da la explicación del por qué, una explicación fundamental consideramos, de otra manera nuestro bautismo estaría en constante peligro de ser válido o no, por el comportamiento posterior que pudiera tener el obispo que lo hubiese aplicado. Lo explicaré brevemente. Usted muy probablemente ya ha sido bautizado en la Iglesia de Jesucristo, ha sido bautizado bíblicamente, pero si tuviéramos alrededor nuestro a un nutrido grupo de seguidores de Donato, del donatismo, todos ellos nos estarían advirtiendo con una constante. Tal vez, ¿verdad?, lo voy a tratar de ilustrar de esta manera, partiendo de la pregunta, ¿quién te bautizó? Bueno, pues fue tal pastor, fue tal siervo, fue tal ministro. Y todo esto estaría en observación, de tal manera constante, observación constante, de tal manera en que si de repente, si en su momento este líder que me bautizó a mí o a usted manifiesta un comportamiento no moral, manifiesta falta de fe, manifiesta tibieza espiritual, bueno, todos ellos en el donatismo se sentirían avalados por su postura, se sentirían fortalecidos, insisto, avalados para decirle, ¿sabes qué? Será necesario que se te vuelva a bautizar, porque quien te bautizó
Fíjate ahora cómo está viviendo o qué fue lo que hizo. Entonces, imagínense cómo estaríamos nosotros con la constante expectación, con la constante duda de, bueno, cómo se está comportando aquel ministro del Evangelio que me bautizó en su momento, ¿no? Tal vez usted lo pueda escuchar exagerado, pero en el donatismo la postura presentaba sus argumentos teológicos tratando de apoyarse en la Biblia y por eso es que el debate no fue de un día, no fue de unas horas, llevó años tratar de conciliar una postura con la otra. Y de hecho, usted seguramente estará entendiendo en este momento que de repente podemos encontrar en grupos religiosos una postura equivalente a esto, ¿verdad? En donde se le pide a usted o se me pide a mí que volvamos a ser bautizados, aunque nuestro bautismo haya observado un orden bíblico. Entonces, ¿qué pasaba de una manera esquemática, hemos de decirlo, en torno, por ejemplo, al bautismo? Si usted era un seguidor de Donato, era usted un donatista, y de repente, a partir del estudio de la palabra de Dios, entiende que no es correcto su comportamiento, entonces usted se torna en seguidor de Ceciliano. Bueno, no pasaba gran cosa en el asunto de las ordenanzas bíblicas, bautismo, cena del Señor, su bautismo era aceptado. Pero, y aquí el pero es con mayúsculas, si usted era un seguidor de Ceciliano y se convertía al donatismo, entonces sí, prácticamente de manera obligada, era usted instado a volver a bautizarse, a que se le ministrara el bautismo nuevamente. Bien, pues con este cisma que insistimos, ¿verdad? Es a partir de diferentes apreciaciones doctrinales, vemos un factor de desunión. Por un lado, en la etapa de la Iglesia imperial, tenemos esfuerzos por unirla a la Iglesia con los concilios. Pero por otra parte, de manera, si usted quiere, no voluntaria, es decir, no con el afán de desunir a la Iglesia, pero sí en el afán de defender a capa y espada una enseñanza, una teología determinada, de manera necesaria se daban todas estas divisiones que en su momento no fueron resueltas, quedaron no tanto como olvidadas, pero dadas algunas otras condiciones que veremos más adelante, dejaron de ser el énfasis, pero siempre de manera latente existieron esas rupturas, esas grietas en el muro, por decirlo de una manera. Mire, hermano, hermana, a partir de observaciones, preguntas, comentarios que ustedes amablemente nos han hecho a través de diferentes vías, de diferentes plataformas, nos hemos visto en la necesidad, y nos da gusto de hacerlo de esta manera, de desarrollar algunas pautas que a usted le pueden servir en su estudio de la historia de la Iglesia cristiana. La historia en sí es algo apasionante, pero también complejo. Entonces, algunos de ustedes amablemente nos han dicho, me está costando un poco de trabajo entender algunos puntos de este curso, memorizar o captar algunas de las enseñanzas de este estudio bíblico. Bueno, deseamos de todo corazón que esto que hemos preparado le pueda servir a usted a profundizar y o a agilizar su estudio bíblico en función a la historia de la Iglesia muy específicamente, aunque tal vez algunas pautas le puedan servir para otros temas. Entonces, por eso es que en esta ocasión vamos a hablar de algunas metodologías para ayudarnos a estudiar de una manera más eficiente la historia de la Iglesia.
el desafío de estudiar la historia de la Iglesia. ¿Es un desafío? Por supuesto que sí. Lo hemos de decir con todas sus letras. Ahí tenemos, ¿verdad?, a alguien que representa el cansancio que puede implicar, el estrés que puede significar tratar de estudiar la historia de la Iglesia. Está ahí recargado en un buen número de libros, en las fuentes en donde él quiere apoyar su estudio, pero ya está exhausto. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido así de repente, verdad, al estudiar un tema determinado? Si se trata de la Iglesia, de la historia, pues creo que también es viable que pase esto. También puede suceder que haya una especie de aburrimiento en el proceso. Estamos escuchando muchos nombres, muchos números y no le vemos mucho sentido al por qué estamos estudiando eso y bueno, se nos escapa un bostezo, ¿no? Puede ser cansancio físico, tenemos el interés, pero nos cansamos mentalmente, o también puede ser que simplemente no nos está siendo algo interesante, tal vez por la naturaleza misma de la materia, con la complejidad que tiene. El desafío de estudiar la historia de la Iglesia también tiene que ver con la confusión que se va a generar frecuentemente en nuestra mente acomodando los hechos. Hay que acomodar nombres, lugares, fechas, y todo eso no es fácil cuando van aumentando todos estos, ¿no? Va aumentando la lista de nombres, la lista de hechos, la lista de fechas también. Entonces, la complejidad radica en que tenemos ahí, por ejemplo, muchos acontecimientos. Tenemos a muchos personajes. Tenemos también muchos lugares y muchas fechas. ¿Y por qué subrayamos, el mucho, el muchas? Simplemente porque estamos hablando de un evento, la historia de la Iglesia, que en principio de cuentas hemos de considerar, está abierto, está vigente. Pero bueno, con todo y que hoy fuera el cierre de caja, nosotros estamos considerando que se trata de un evento de poco menos de 2000 años. Entonces, imagínense a cuántas personas ha involucrado, a cuántos lugares, a cuántos acontecimientos. Ahora, si queremos hacer esto más difícil, porque sí, se puede hacer más difícil, partamos del hecho de que esta explicación de acontecimientos, personajes, lugares, fechas, etc., serán tratados de explicar por la persona A y serán tratados de explicar por la persona B, y también la persona C va a tratar de explicar su versión. Entonces, mínimo ahí tendremos 2, 3, 4 versiones de un mismo hecho, y compaginar esos elementos puede ser desgastante para muchos. Entonces, por eso es que nos quisimos dar a la tarea de hablar un poco de esto, esperando que le pueda ser de bendición. Por si fuera poco, vamos a agregarle más rayas al tigre. Por si fuera poco, en la historia de la Iglesia requerimos entender 3 cosas más. Causas que originan un determinado hecho. Consecuencias o efectos de ese mismo hecho. Y antes de hablar del tercer y último punto, pongamos como ejemplo el inicio de la Iglesia. ¿Qué causa el Pentecostés? Cuando decimos Pentecostés, estamos hablando de la llegada plena del Espíritu Santo para morar en la vida de los siervos de Cristo Jesús, que estaban congregados en ese aposento que ellos habían ubicado para seguir la instrucción de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que lo causa? Bueno, una promesa previa de parte de Jesucristo. ¿Qué efecto tuvo? Efecto inmediato. Empezaron a hablar diferentes idiomas, empezaron a testificar con denuedo el Evangelio. Entonces, fíjese, como de un solo punto necesitamos tener en claro su causa, su efecto. Todo eso nos va a ayudar a ir eslabonando elementos más adelante o más atrás, según sea la necesidad.
En cuanto al estudio de la historia de la Iglesia, tenemos un factor más de dificultad, si usted quiere, pero sumamente importante. Necesitamos también contemplar los aspectos teológicos en ese hecho. No estamos hablando solamente de un acontecimiento social, político y todo lo que pudiera terminar en mente, cuando al final de cuentas llegaríamos a la conclusión del factor humano. En la historia de la Iglesia está un factor que es de hecho el fundamento, es lo más importante en el desarrollo de esta historia. Estamos hablando del aspecto espiritual. Todo esto que se gesta y se desarrolla y se complica y se resuelve es a partir de lo que el Señor Jesucristo establece en el mundo al enviar al Espíritu Santo para que a través de la vida de los redimidos por Jesucristo, las buenas nuevas se extiendan a lo largo de todo el mundo y bueno, esa es una situación de carácter netamente espiritual que conlleva, ¿verdad?, su reacción también de tipo espiritual. Tenemos a un enemigo espiritual que ha tratado por los siglos de entorpecer toda esta tarea que está tratando de desarrollar la Iglesia. Entonces, de verdad que todo esto, lejos de desanimarnos, nos debe llevar a entender el por qué ha sido difícil o nos puede estar siendo difícil estudiar este tema, este curso, este diplomado. Pero al mismo tiempo darnos cuenta de lo apasionante que es y que, por lo mismo, si nosotros esto, al darle la seriedad de vida, lo encomendamos a Dios, podemos tener la confianza de que cada vez lo haremos de mejor manera. Aquí, técnicamente hablando, porque estamos diciendo que se trata de una especie de metodología o de método que queremos plantearle, quisiéramos tal vez ilustrarlo de esta manera. Ante este escenario de muchos personajes, acontecimientos, aspectos teológicos, nosotros debemos actuar como si nos tratáramos de reporteros que vamos a obtener de una manera clara, precisa, pero sobre todo completa, la descripción de un acontecimiento. Si nosotros queremos ser buenos reporteros, al menos hacer de manera básica nuestra tarea, siempre que vamos a cubrir un evento, un acontecimiento, debemos tener formuladas las siguientes preguntas, que al ser contestadas desarrollarán toda la información que se requiere compartir para que la gente pueda estar enterada. ¿Cuáles son estas preguntas? ¿Qué está pasando? Usted se acerca con su micrófono, con su grabadora, con lo que sea, y pregunta a los testigos, a las personas que están formando parte de ese acontecimiento, ¿qué está pasando? Con la pregunta ¿qué?, nosotros estamos respondiendo o vamos a poder responder de qué acontecimiento estamos hablando. La siguiente pregunta, ¿quiénes participan de manera significativa? ¿Cómo? ¿Fue de manera violenta? ¿Fue de manera pacífica? ¿Fue con mucha gente interviniendo? ¿Fue con poca reacción por parte de la gente? El cómo se centra en los detalles. Entonces tenemos qué, acontecimiento. ¿Quiénes? Los personajes. ¿Cómo? Algunos matices. ¿Dónde? ¿Dónde pasó? Eso nos da más información, nos ayuda a profundizar. ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Ahí tenemos ya 5 preguntas que al ser respondidas nos dan bastante información. Y vienen otras 2 muy importantes, el por qué y el para qué. Esto en el periodismo a veces no se va a emplear, ¿no? ¿Por qué pasó esto? Bueno, pues ya la gente tiene tal vez dominio del tema. ¿Para qué pasó? ¿Con qué objetivo? Tal vez también es algo que se pueda conocer. Pero en términos de historia, son fundamentales estas 2 preguntas. Es fundamental poderlas contestar. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué Constantino
habla de que vio en el cielo una cruz. ¿Por qué? Pues porque estaba viendo la necesidad de contar con un respaldo por parte de la gente del imperio, y un alto porcentaje de la gente del imperio era cristiana. Podríamos contestarlo así tal vez. ¿Para qué hace esto el Papa Pío IX? Y entonces, contestando el objetivo que persiguió con tal encíclica, con tal carta, con tal bula papal, nosotros vamos entonces entendiendo con más amplitud y profundidad un acontecimiento. Entonces, por eso es importante que nosotros seamos sistemáticos al ir tratando de entender un acontecimiento histórico. Sé que puede ser esto algo un poco minucioso y al principio tal vez hasta tedioso, laborioso, pero ya lo dije, el asunto es que con la práctica nos va a ayudar a ser cada vez más ágiles en la aprehensión de un conocimiento. Entonces, aquí vamos a tratar de darle pautas concretas. En el inciso A tenemos la primera invitación. Domine usted, si se le puede decir así, ¿verdad? Domine usted una estructura básica con los acontecimientos más importantes. Algo así como el esqueleto, la estructura esencial de, en este caso, la historia de la Iglesia. Por eso nosotros en su momento hicimos la invitación a descargar, pero puede usted encontrar en la internet de manera gratuita esta información. Historia de la Iglesia Cristiana es un esquema. Tenemos aquí que se ha dividido este periodo de casi 2000 años en 6. Esta historia de casi 2000 años en 6 periodos. ¿Sí? Estamos hablando de lo que tenemos aquí en color verde. Lo ampliaré para que sea todavía más gráfico. Son 6 periodos. Entonces, en una estructura básica, usted será muy bueno, muy recomendable que tenga memorizados, bueno, no tanto que se trata de 6 periodos, sino cuáles son esos 6 periodos. Y entonces nos pasamos a la siguiente columna. Es aquí en donde usted, haciendo un esfuerzo básico, puede tener un gran avance. Estamos hablando, en una primera instancia, de la Iglesia Apostólica. Inicia así. Tenemos una consecuencia. Ante este movimiento apostólico, el Imperio Romano no se quedó con los brazos cruzados y empezó a perseguir a la Iglesia perseguida. Cuando Roma se dio cuenta de que entre más perseguía a los cristianos, más crecía el cristianismo, bueno, propone, diseña un sincretismo, Iglesia imperial, de lo que estamos hablando en este curso. Toma fuerza esa estructura, diremos todavía, cristiana. Y en su momento, ¿verdad? Ya hablamos de que esto se vuelve más complejo, más estructurado, la Iglesia medieval. Ante los abusos que hubo en ella, surge un movimiento llamado la Reforma, y estamos ahora ya hablando de la Iglesia reformada. Y bueno, en su momento ya también tenemos oportunidad de hablar de la Iglesia moderna, contemporánea, la actual. Si usted, después de ese paso básico, puede ir aquí sí ya apelando un tanto al aspecto de la memoria, estableciéndose fechas de inicio y conclusión de cada uno de estos periodos, será magnífico. Estamos hablando del año 30 al 100, del 100 al 313, del 313 al 476, de tal año al 1453, de 1453 a 1648 y así, ¿verdad?, hasta el siglo XX. Entonces, aquí ya en esta última columna,
que no tiene caso en este momento tratar de analizarla, ya vemos situaciones más detalladas. Pero es a esto a lo que nos estamos tratando de referir cuando le invitamos a usted a que tenga una estructura básica, dominada en cuáles fueron esos periodos, cuál primero, cuál después, duración. Y en su momento, qué le caracterizó a cada una de ellas de manera primordial. Perdón. Otra sugerencia: elija un momento específico de la historia para poder adentrarse en él. Bueno, es tan vasta la historia de la Iglesia, a mí me atrae un poco más, al menos al principio, estudiar acerca de la Iglesia en la etapa medieval. Hágalo, inicie por ahí si gusta. El punto es que ahí entonces usted empieza a sumergirse en personajes, lugares y fechas. Esto es recomendable, sí, mucho, porque aunque se trata de un periodo en sí mismo, no lo va usted a poder estudiar de manera aislada. Un personaje se va a conectar con otro de otro periodo, un lugar se va a conectar con otro lugar de otro periodo, y así poco a poco usted se va a ir dando cuenta de que empieza a abarcar, perdóneme la expresión, un espectro más amplio del conocimiento de la historia de la Iglesia. Vamos a ejemplificar este último punto que hemos hablado, con esta Helena de Constantinopla, Santa Helena para muchos. Santa Helena de Constantinopla, bueno, cuando digo para muchos, lo diremos para el catolicismo romano y para el catolicismo ortodoxo. Santa Helena, nosotros tratando de ser más objetivos, la vamos a nombrar solamente como Helena de Constantinopla, con todo el respeto que ella nos merece, con todo el respeto y la admiración que le tenemos. Bueno, ¿por qué estamos usando esta vida como ejemplo, la de Helena? Porque, por ejemplo, nosotros en su momento hablamos de Constantino y usted recordará que hubo un momento en el que hicimos referencia a su mamá. Bueno, pues es ella, ¿no? Santa Helena, Helena de Constantinopla. Y en su momento dijimos que tuvo una fuerte influencia en su hijo. ¿Por qué? Recordará que lo expresamos. Porque ella se convirtió al cristianismo muchos años antes de que él, su hijo Constantino, se declarara también cristiano. Ella fue, de origen muy humilde. Sin embargo, por el carácter tan fuerte, la personalidad tan cautivante y sobre todo su inteligencia, ella fue escalando posiciones cada vez más importantes. Disculpe usted. Bien, ella, posterior a que su hijo se declara cristiano, ya con varias cosas a su favor ante este nombramiento de Constantino como emperador, estando en Constantinopla, tiene a bien organizar un viaje a Tierra Santa. Y pues hay una caravana, ¿verdad?, que le va acompañando hasta llegar a ese lugar. ¿Cuál era o cuál fue el objetivo de ese viaje? Ella decía: yo quiero ver dónde está la cruz donde Jesucristo fue crucificado, donde Jesucristo pagó por mis pecados. Bueno, entonces, pues ante ese anhelo, ella va con todo el apoyo que le podía dar el Imperio Romano y llega. Pero vaya, la decepción inmediata es cuando ella, pues obviamente no va a encontrar las cruces en donde se ubicaron en el Monte Calvario durante el sacrificio de Jesucristo, pero empieza a indagar en dónde pudieron haber colocado estas tres cruces. Alguien por ahí escribe y dice en relatos de cierta manera extraoficiales que un tal Judas le dice: fueron enterradas en un pozo y se colocó mucha arena encima de ellas. Bueno, pues ubicaron el pozo, lo encontró, sacan las cruces. Ahora el reto, el desafío era cómo sabemos cuál de estas tres fue la que tuvo a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, un obispo, Demetrio, le dice: bueno, pues lo que va usted a tener que hacer es colocar
el cuerpo, encima de cada cruz va usted a colocar el cuerpo de una moribunda. Si una de ellas vuelve a la vida, como se dice, podremos entender que esa era la cruz de Cristo. A esta expedición, a este viaje, a esta caravana, se le conoce como en la búsqueda de la vera cruz, de la verdadera cruz. Entonces, para que, le dice Demetrio, para que usted ubique cuál es la vera cruz, la verdadera cruz, hágalo de esa manera. Se dice que efectivamente siguieron esas instrucciones y una mujer recuperó su salud. Y entonces ella pudo, Elena, determinar: esta es la cruz de Cristo, esta es la vera cruz. ¿Qué hace con ella? La divide en 3 partes. Una se quedará en Jerusalén, otra irá a Roma, otra se va de vuelta a Constantinopla. Se va de vuelta, me refiero, se va con ella a Constantinopla. Fíjese usted cómo es importante adentrarse tal vez a un periodo específico, porque de esa manera usted, cuando nos escucha hablando de Helena, la mamá de Constantino, al centrarse o tratar de centrarse y profundizar en un periodo muy concreto, puede llegar incluso a este tipo de detalles, estudiando, mientras el tiempo se lo permita, cuanto pueda usted estudiar de la vida de esta gran mujer. Pero vea cómo en ella tenemos el ejemplo del sincretismo, los matices de paganismo que tomaba el cristianismo, porque entonces se empezó a venerar a la materia, a la madera en sí, y eso muchas veces significa que quitemos nuestra vista del concepto real, espiritual, profundo, que es en sí el sacrificio de Cristo Jesús y no tanto la cruz en donde lo llevó a cabo. En fin, vamos a terminar con esta presentación, con esta parte de la presentación. Otra propuesta que le damos para el estudio de la historia de la Iglesia es: conozca usted cómo inició. Sin duda tiene referencias, profundice. Será bueno, conozca cómo inició la Iglesia con el mayor detalle posible. Conozca, paso 2, cómo empezó a extenderse en el mundo, la labor misionera. Entonces usted va a poder estudiar más a fondo la vida de Esteban, de Bernabé, del mismo Pablo, ya no se diga de Felipe, ¿verdad? Y a partir de ahí, a lo mejor ya con un poquito tal vez de menos profundidad, para poder abarcar más los problemas que enfrentó en cada una de sus etapas la Iglesia de Cristo Jesús y cómo fueron resueltos estos problemas, si es que fueron resueltos. Pues, hermanos y amigos, de esta manera estamos terminando con el estudio de esta ocasión, la lección número 4, siendo específicos. Quisimos hablar un tanto de la reacción cismática. Si Dios permite, en el siguiente estudio vamos a hablar de la reacción encabezada por Juliano, que ahí, más que de tipo doctrinal, es decir, entre teólogo y teólogo, el cisma brota a partir de querer paganizar nuevamente a Roma, al imperio como tal. Entonces se vienen cosas interesantes todavía. Pero bueno, deseamos de todo corazón que en este interés que tuvimos de que en esta clase pudiera usted conocer pautas que le ayudaran a estudiar de mejor manera, de manera más profunda, todo este curso, todo este diplomado. Quisimos hacerlo así, deseando que de verdad le sea de provecho. Vamos a orar para concluir. Un abrazo con mucho cariño. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta clase que hemos podido presentar. Te pedimos tu bendición, Señor, para cada estudio bíblico que nuestra iglesia desarrolla para el bien de tu iglesia, para el bien de tu congregación Torrefuerte. Síguenos guiando, Señor, síguenos ayudando, dependemos totalmente de ti y nos gozamos de que así sea. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les siga bendiciendo.